Todo en común. 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 Un espacio de diálogo y compartir ciudadano. Hola, bienvenida al programa Todo en Común. Hablar sobre las juventudes realmente para algunos es una gran posibilidad para dar punto de vista, dar algunos acercamientos, pero siempre es una realidad que no hay definiciones o no hay puntos totalmente definidos y absolutos. Por el contrario, en la medida que también es un segmento poblacional muy dinámico y con cambios acelerados, a veces es difícil dar unas características definitivas. Pero igual es importante ir encontrando algunas claves, algunas señas, algunos indicios que nos vayan diciendo qué está pasando con las juventudes el día de hoy. Y la parte psicoemocional es totalmente importante. Muchas veces se desdeña, se deja de lado y no se toca. Entonces el día de hoy vamos a conversar sobre el ser joven el día de hoy y lo vamos a enfocar de una perspectiva psicoemocional, y para ello hemos invitado a Teresa Navarro. Ella es terapeuta holística y también con mucha experiencia en trabajo como educadora social en diferentes espacios, diferentes experiencias. Teresa, bienvenida al programa Todo en Común. Gracias. Un gusto que estés por acá, ¿verdad? Sí, ¿verdad? sí. Gusto verte también de manera personal. Claro. Hemos hecho trabajo, sí. Juntos, ¿no? Sí. Y bueno, y acá nos encontramos ahora en este espacio para Claro. conversar y seguir indagando sobre las juventudes. Hagamos ¿qué te parece? Una mirada, una reflexión general. Así, ¿cuál es tu pálpito, tus intuiciones sobre los jóvenes el día de hoy? Bueno, hablar de juventud o juventudes es un tipo de tesoro para mí, ¿no? Desde la experiencia que hemos tenido en IPEC. Entonces, hablar del joven es hablar de mucha riqueza y potencial que muchas veces no es tomado en cuenta, ¿no? Sobre todo en o un país o una realidad que les toca vivir donde muchas veces se les ha excluido, ¿ya? Y no se les deja participar como debiera, ¿no? Siendo un país netamente joven, ¿no? A veces hasta es un poco irónico que no sean ellos los que participan directamente y se puede escuchar su voz, ¿no? Y hablar del mundo de las emociones y los afectos es todavía, ya es otro Sí. asunto. Y eso hay que ir un poco entrando a desdoblar, a revisar un poquitito. ¿Cuáles son aquellas emociones más frecuentes que se manifiestan en las juventudes? A veces yo siento que hay mucha indignación, como también a veces algunos señalan que hay cierta, no sé, algo así como fastidio, pero también hay mucho amor, siento mucho amor también a veces por lo que creen, ¿no? Claro, o sea, por eso te decía que el joven es un tesoro, ¿no? Porque digamos que no es la parte todavía del mundo adulto que ya nosotros pues estamos presionados por una cosa, por otra, y a veces tenemos que cambiar nuestros sueños por sueños de otros, ¿no? O por otras realidades. En cambio, el joven tiene el espíritu todavía joven y adolescente, ¿ya? Para tocar ello. Tiene como el espíritu con mucha esperanza, con mucho, lo que tú decías, con mucho amor y convicción a lo que hace. Por eso es que tú puedes ver que hay jóvenes tan solidarios, que es una emoción tan linda, entonces, que se comprometen, que asumen, que agarran y dan la vida, ¿no? Por un proyecto, por una causa. Entonces, como que por ahí uno ve ese potencial de joven que a veces dentro del el mismo sistema que vivimos es pues controlado o es a veces minimizado, ¿no? Y como te decía hace un momento, excluido de espacios de participación, y en cuanto a las emociones, pues es peor, ¿no? O sea, pero ellos siempre los vas a ver con ese entusiasmo, esas ganas de poder apostar, ese brillo en los ojos que hay, ¿no? Y convicción para poder conquistar esos espacios donde ellos tienen que estar, y los que no están participando en algún tipo de grupo así, lo hacen desde su sentir, ¿no? Entonces, ya sea desde el barrio, desde las escuelas, desde donde están, el joven de por sí tiene esas ganas
de poder ser escuchado, de poder cambiar un tipo de realidad y de situación. Sí, y creo que eso es algo que todavía no se está explorando con la intensidad y con el tino y la dedicación que se espera, el revisar un poco el mundo de las emociones, porque justamente aún se sigue pensando en un joven pues racional, un joven que está pensando, Sí. que proyecta su vida, que hace proyectos, Claro. y eso no es real, ¿no? Es decir, muchas de las cosas, y que tiene que ver también con el pragmatismo Claro. de hacer cosas, es el mundo, es decir, lo emocional, que le moviliza a realizar esas acciones. Claro, lo que sucede es que cuando se hace digamos, la diferencia para poder estudiar al ser humano, se divide, ¿no? Ujú. En la parte racional y la parte del mundo de las emociones. Entonces, pero eso está bien para estudiarlo, pero no para el ser humano no es así. Así Muchas es. de las cosas que uno hace es guiados por el mundo de nuestras emociones o nuestros Ujú. sentimientos. Hay muchos conflictos que a veces se dan justamente por ello, ¿no? Y en el caso del joven no lo podemos, o sea, hay que decir basta de poder ver o exigirle ya como un adulto. Él no es un adulto, Ujú. ya. No se puede agarrar y separar y medir, porque en la educación se hace así. Lo medimos por la inteligencia, entonces la supuesta inteligencia, ¿no? Que no debe de ser medida porque cuanto mayor información maneja Manejas. o se expresa. O sea, hay expresiones que son desde una mirada, desde un gesto, desde una sonrisa, que se han ido controlando y se han ido a veces hasta sacando y que son realmente las que ayudan al desarrollo intelectual Así es. del joven, del adolescente, ¿no? Y quienes pierde una sociedad, Así es. porque perdemos y robotizamos o utilizamos ciertos nombres para poderlos designar y estamos perdiendo y afectando al joven dentro de su proceso y su desarrollo dentro de esta sociedad. Sí, una cosa que tú decías, Teresa, hace un momento es el hecho de que el joven está demandando, hasta gritando ese deseo de ser escuchado. ¿De qué quiere ser escuchado? Yo, bueno, me voy a atrever porque debería de ser el joven el que pueda hacer, pero Es lo con que has todo el escuchado respeto. en tus Sí, acompañamientos. con todo el respeto yo creo que por la experiencia, ¿no? En los talleres donde son netamente vivenciales, quiere ser escuchado no solamente de voz, Ujú. porque hay espacios de participación, pocos, pero los hay, sino es esa voz que le permitan ser lo que él es. O sea, aun cuando para la sociedad esté en desacuerdo, pero poder ser, o sea, naturalmente, poder no tener que llevar una careta, no tener que tener una categoría que lo dice, joven, eres este tipo de cosa, o joven así, o decir lo que esperas, o somos el futuro, Ujú. cuando ellos están en el presente. Sí. Entonces, hay o sea, ¿en qué espacio tengo yo para mostrarme mi naturalidad, mi afecto? ¿En qué lugar, si no se les brinda, a veces ni en el hogar se tiene la oportunidad de ser uno mismo, porque la sociedad como que quiere, hay un prototipo de lo que es ser joven. Vas hasta el mundo de la televisión, está visto cómo debes de ser el joven. Ujú. Y no es así, Claro. no es así. Normalmente se suele decir que los jóvenes quieren hacer sus cosas por sí solos, se quieren mandar por su lado y que exigen a veces mucha libertad y todo ello, y que a veces no toman en cuenta al otro. Pero sin embargo, cuando reconocemos que están demandando ser escuchados, implícitamente están diciendo, necesito del otro, reconozco la necesidad de un otro, ¿no? Y creo que eso hay que reivindicar ahora para quitar esa idea de que somos individualistas y todo ello, ¿no? Claro. Lo que pasa es que hay factores. Nosotros, bueno, la sociedad adulta, porque somos parte de ello también, hemos creado ciertas cosas que después y exigimos otras, ¿no? Ujú. O sea, creamos y queremos y tenemos una idea. O sea, depende con qué idea tú te manejes para poder concebir, o el concepto que tú tengas para poder conseguir al joven, al niño, al adulto. Si mi concepto es de un determinado joven, así, casi adulto, yo voy a
querer ese tipo de resultado. Pero si mi concepto es de un joven que participa, independiente, autónomo, protagonista, que puede empoderarse y tener un proyecto de vida, saber hacia dónde va. Yo no sé en los colegios por qué a temprana edad no se trabaja el proyecto de vida. Si el joven tiene y sabe qué es lo que quiere. Y no descubierto por alguien que le dice, sino por él mismo. Entonces sabe qué habilidades tiene, hacia dónde inclinarse tanto a nivel laboral como de estudios, inclusive a conocerse qué tipo de ser es. Sí, Teresa, ahí tal vez hay un apunte que quisiera hacer. También no se trabaja mucho esta idea del proyecto de vida, porque la condición para trabajar un proyecto de vida significa que los jóvenes fortalezcan su autonomía. Claro, y eso no sucede en la no, escuela. es que a veces no conviene, porque Claro. tú sabes lo que es fortalecer. Yo Autonomía, tenía claro. un Primero taller, va a cuestionar al profesor. Claro, tenía un taller con profesores, Ajá. profesores y bueno, y también gente que está a cargo de la educación y con altos puestos. Entonces, y cuando ellos decían, sí, pues el municipio escolar, sí, hay que trabajar, que los derechos de los adolescentes, de los jóvenes, pero ojo ahí, pero era dentro de este plano. Y cuando se le hablaba de autonomía, es, oye, yo soy capaz, porque el joven es muy capaz de agarrar y de decir, esto es mi aporte a la educación que yo quiero recibir. Y lo mismo a nivel político, y lo mismo a nivel económico, lo mismo a nivel afectivo. O sea, el aporte que uno puede dar es a todos los campos, ¿no? Entonces, cuando uno le priva de este tipo de aporte, estamos también castrando esa posibilidad de generar espacios donde él pueda ejercitar y sentirse libre, sentirse aceptado. Y eso lo tenemos desde pequeños. Así es, claro. Porque, como te decía hace un momento, con el concepto que tú educas, con que tú miras al otro, ya. Entonces, el joven nunca es de por sí alguien que separa, que divide. Es la formación que nosotros le metimos en un mundo de tanta competencia, porque tienes que ser tú. Así hemos educado, entonces tienes que ser tú. Pero en su naturalidad no, es sociable, es amigable, es arriesgado y es autónomo. Claro, Es autónomo. y ahí esto de la autonomía pues va a chocar con muchos que creen que la obediencia es el sí, 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 ¿no? Claro, no, aparte uno no puede agarrar y decir necesitamos que los jóvenes sean de este tipo, de este otro, y solamente engañándoles a jugar. Así es. Y o sea, poniéndoles un techo. Eso no es autonomía, eso no es protagonismo. Por supuesto. Y otra cosita ahí, Teresa. Hablabas que hay todavía algo que está como una tarea a enganchar con lo que es la formación humana, la formación del joven, que es el que entren al campo de la participación social claro, y mucho más la política, ¿no? Claro, claro. Pero, sin embargo, hemos visto que hay jóvenes, por lo menos aquellos que están en universidad, que están en organizaciones populares, que sí, de alguna manera participan, ¿no? Sí. ¿Qué emociones están movilizando para que estos jóvenes ingresen a este tipo de acciones? Yo creo que cuando al joven se le desafía, o sea, se le engaña, ¿ya? Y se le hace vivir una aparente realidad, o sea, ellos no tienen, digamos, la vergüenza o no tienen las condiciones que de repente los adultos tenemos. Ellos tienen bastante coraje, ¿no? Para saber cómo muchas veces te dicen, oye, me están meciendo aquí. Entonces, ellos tienen esa fortaleza o esa valentía para poder empoderarse y para poder no permitir. Yo creo que estamos en tiempos donde el joven tiene esa energía que lo motiva, que lo lleva a poder realizarse y a poder colaborar y aportar, aun cuando la sociedad no quiera, él aporta, ¿ya? Aporta porque ya se les ha abierto canales de participación y los jóvenes que vienen participando son como especie de modelos a seguir de otros jóvenes. Y entonces esa emoción de ver a otro que está teniendo logros, que está participando, que está luchando por ser escuchado, por tener espacios donde cada vez lleva su voz, sus propuestas,
y son cosas que son ejemplos, ¿no? Claro. Ahora, eso es lo que las emociones que están movilizando para la participación directa, si Directa. quieren. Y muchas veces en las calles o en sus propias organizaciones Claro. buscando hacer incidencia. Pero también hay Otro- hay otra fuente, hay otro Ya. espacio que Sí. también se mueven muchas emociones que también yo siento que hay que explorar un poquito más, Ya. que es el campo de las redes. ¿Tú has logrado por ahí detectar más o menos a través de estos emoticones, a través de estas propuestas, Ya. estas críticas que se señalan, qué emociones se movilizan ahí? Hay emociones, yo creo que de todo tipo. Señalo una muy fuerte que es la impotencia, ¿no? Ujú. O sea, la impotencia de saber que tú puedes, pero que no te dejan. Entonces, te moviliza y también el deseo de hacer justicia. Ujú. La justicia, el poder agarrar y cada vez ser más coherente Ujú. entre lo que dices, piensas y haces. El joven, o sea, ya no lo podemos, como hacían otras sociedades, intentar engañar, y no hay derecho a hacerlo, jamás, ¿no? Entonces, crea sus propios espacios, ¿ya?, donde poder participar, y yo creo que es el más sensible a las situaciones de esta sociedad, y se da cuenta rápidamente de hacia dónde guiar el camino, ¿no? Lo único que hay que ver es de tampoco caer en prácticas súper juvenilistas donde desechas al mundo adulto. O sea, no todo lo adulto tampoco es malo, ¿no? O negativo. Y ahí hay, hay influencia, algunos pensamientos, pero también hay ciertos temores que se juegan ahí en las juventudes. Uno que chambea a veces con jóvenes se da cuenta que tiene su resistencia Sí. de encontrar el puente que le acerca a los adultos, ¿no? Claro. ¿Habrá el temor acaso de decir, me van a invadir, no me van a dejar hacer? Sí, Algo por ahí, yo ¿no? en la experiencia que tengo de acompañar jóvenes o escuelas de jóvenes, sí. ¿Por qué? Porque el adulto es bien bandido, o sea, manipulas, intentas, y a veces sutilmente, ¿no? Entonces, y la formación que a veces te han dado es siempre que te están criticando. Y casi poco es la oportunidad que tienes tú de valorar, de decir, mira, esto es, aun cuando él decida algo que quizás para el resto no esté bien, o sea, es su decisión y hay que respetarla. Y ahí hay una cosita, Teresa, ahí interesante que estás señalando, porque el adulto aconseja, no escucha. No y el escucha, joven pues. quiere que le escuchen. Claro, tú quieres que te escuchen, ¿no? O sea, quieren que te escuchen, que te acompañen, a lo mucho poder hacer algunas preguntas para que él esté seguro, pero es su decisión. Claro. ¿Acaso los adultos no nos equivocamos? Así es, pero eso es bastante doloroso para los adultos, es decir, te acompaño, Claro, estoy porque- cerca a ti, pero tu decisión Sí. como no me cuadra, entonces ya no voy contigo, ¿no? Claro, porque creemos que nosotros podemos hacer bien y los estamos agarrando y diciendo de que él está en un aprendizaje y nosotros tenemos la sabiduría y no, o sea, yo aprendo personalmente muchísimo de los jóvenes. Claro. Y cuando hay algo que no entiendo, les pregunto, ¿ya? Entonces, porque si no, como la formación, porque de nosotros los adultos y de los jóvenes es así, es en sintonía, como una danza. Sí, a veces es preocupante también escuchar esa frase, por el Papa hace poco lo dijo, ¿no? Los jóvenes corren y los adultos como que saben el camino. No es así. Tampoco es tan absoluto, ¿no? No es tan absoluto, no es tan absoluto. Yo siempre digo que nosotros no podemos ver, si no tuviéramos los errores que como adultos Claro, tenemos. claro. Si tuviéramos la verdad, cometeríamos errores. Entonces, podemos ser adultos, pero a veces emocionalmente, que es otro punto, somos Sí, gente que no ha madurado, que está en un proceso todavía a veces de adolescencia. así es. Y que no tienes claro, no sabes tú mismo a dónde vas, tus emociones no las puedes tú manejar como debieras. Entonces, no por ser adultos hay jóvenes que saben claramente, han trabajado su proyecto de vida, saben claramente qué quieren, saben lo que no quieren también, ¿no? Y son firmes y dicen, por acá es. Entonces, esa seguridad es bueno. ¿Cómo no la voy a aprender? ¿O nosotros no aprendemos acaso de los mejores? Claro. Aprendemos de los mejores, ¿no? Entonces,
Y el joven es todo un maestro. Para mí, los jóvenes en esta experiencia de trabajar, ¿no?, acompañando, han sido unos grandes maestros y seguirán siendo unos grandes maestros. Y ahí está, creo, la importancia de reivindicar su protagonismo, ¿no? Claro. Para luego tengan ellos la oportunidad también de sí, pues, ser estos protagonistas sociales que queremos, ¿no? Claro, sí, nosotros tenemos que darle un aporte a la juventud, es abrirle las puertas, es no ponerle trabas en el camino, es agarrar y aprender a entregarle una sociedad que no esté pues tan caótica, sino una sociedad donde al menos abres las puertas de la participación, donde aprendes que la educación tiene que ser una educación con ternura, con cariño, no puede ser algo o un trato que tenga que ser también del mismo nivel, ¿no? O sea, aprender a tratar, a respetar. Si nosotros los adultos no somos capaces de abrir las puertas, no esperemos milagros. Sí. Lo que pasa es que algunas personas, Teresa, consideran que el trabajar el mundo de las emociones es trabajar la vulnerabilidad del ser humano y es formar en la debilidad, ¿no? Claro. Y eso claro. no es tan cierto, ¿no? No es tan cierto porque, al contrario, o sea, hay que diferenciar, ¿no? O sea, las emociones, todo el mundo las tenemos a todas las edades. Así es. Y es mejor conocer tus emociones y conocer cómo tú reaccionas frente a ellas, tomarnos un tiempo para reflexionarlas, para medirlas, acercarnos, convivir con ellas porque son partes de nosotros. Entonces, no huirles, no intentar decir yo la controlo, yo la domino, porque están. Y cada contexto nos va a llevar a poder reaccionar de una u otra manera. La cosa ahí tendría que ser cómo nosotros somos capaces también de saber que estas, como son partes nuestras, como nosotros también somos capaces de poderlas mostrar y darnos a conocer sin caretas, pues, sin caretas, sino somos así y vivimos en un colectivo. Claro. Entonces, el colectivo es el encargado también de ayudarte a formar lo que en el mundo andino dicen a criar. Sí. Tan lindo, a criar, a poder respetar la naturaleza de cada uno de nosotros. Y dentro de esa sintonía vamos tejiendo ese vínculo, esa solidaridad y ese aporte que nuestro mundo necesita. Pero qué difícil es mostrarse tal cual uno es, ¿no? Es decir, Sí. qué difícil es mostrarse auténticos, y mucho más en las juventudes donde se le presentan modelos, donde se le dicen así debes vestirte, así debes bailar, esto debes estudiar, por acá debes caminar. Entonces, Claro. difícil, es decir, es casi como decía, una vez escuchaba a un joven, decía, tengo que apostar a la locura para ser yo. Sí, eso es cierto. Hay varios mensajitos en el Face que te hablan así, o sea, ya me parece que hay un cansancio a poder vivir ya según lo que el otro quiere. Es tiempo de, con todo el respeto, sin violentar, sin pasar por encima de los demás, pero nosotros tenemos que ir mostrando nuestra naturaleza, esas habilidades. Porque las habilidades, pues, a veces están ahí guardadas y no las sacamos por temores o por cosas así, o porque me van a juzgar o me van a lidiar, o sea, a bajar, catalogar, y a bajar, es la palabra. No me gusta un poco decirla, pero es cierto, ¿no? Sí. Entonces, el joven yo creo que es valiente. Y cada vez veo a mí, yo con orgullo, siempre cuando se desplayan y muestran su naturaleza, es lindo porque esa es la vida es así. La vida es natural y hay que gozarla y disfrutarla. Así es. Sí. Bien, Teresa, hay seguramente muchas más cosas que conversar sobre las juventudes. No sé si quieres hacer una reflexión final para ir cerrando la conversación. Sí, de repente toda una invitación a poder nosotros los del mundo adulto, podernos también empezar a sintonizar con los jóvenes. Podemos empezar desde los que tenemos en casa, de los que están cercanos a nosotros, ¿no? Con los cuales podemos nosotros preguntarnos, ¿no? Simplemente a veces hay una pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha ido hoy día? Oye, dar un abrazo, eso al contrario, no es algo que minimiza, sino que fortalece la actoría de todo ser humano. Creo que eso es más profundo, ese cómo estás, y más respetuoso que aquello que uno a veces dice, ¿no? ¿Y qué has hecho hoy?
Claro, es porque estás pidiendo cuentas. Así es. Estás pidiendo cuentas y ya, basta de esas cosas. Ese como estás es muy cercano, estás, ¿no? ya. Muy cercano. Y con una sonrisa Así mucho es. mejor. Por supuesto, claro que sí. Es eso. Teresa, te agradezco realmente por tus aportes serios. Es decir, este es un tema tan rico y es tan un tema, necesario, sí, tan necesario sí. ahora. Y que verdad también una invitación a las juventudes a que se tomen su tiempo a aceptar lo que van sintiendo, ¿no? Porque Sí. eso es movilizador, es decir, la Claro. emoción. No, y a veces grandes procesos se han venido abajo Ujú. justamente porque nosotros no conocemos nuestras emociones Así ni somos es. conscientes y caen porque no me gustó su cara Así y es. una serie de detalles o porque yo creo que el otro es el responsable y yo no asumo mis propias debilidades o situaciones o aportes, ¿no? Entonces, Así es. Ahí estamos ahí. entonces. Gracias, Ya Teresa. está, muy bien, Gracias. Jorge, encantada. Gracias por estar encantada. acá. Sí. Te diría que nos despedimos con un abrazo. Ah, claro que sí, con todo gusto. Acá nomás, para que la cámara no... Qué gusto, amiga, de verdad. Y creo que este gesto que estás haciendo es un gesto tan lindo, ¿sabes por qué? Sí. Porque realmente esto de los abrazos significa es sentirse cerca también a los jóvenes y estar abrazados en un proyecto común. Claro, eso. Esa es la idea, Claro. ¿no? De eso se trata, yo creo. Así es. Bien, con esto estamos terminando el programa del día de hoy. Un gesto tan lindo, esta apertura de Teresa para terminar, digamos, con un abrazo de solidaridad, un abrazo de compromiso para seguir apostando con las juventudes. El camino es con los jóvenes, Así es. no es solamente para los jóvenes. Entonces, estamos en esa tarea, estamos en ese compromiso. Y bien, acá desde Audiovisuales del Perú, este espacio pequeñito, humilde, se ofrece siempre para que las juventudes y también aquellos que trabajamos con jóvenes podamos seguir apuntalando este esfuerzo común. Que todo vaya bonito. Decidas de ser felices. Chaucito. Chao. Todo en común. 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 Un espacio de diálogo y compartir ciudadano.